No fue el lanzamiento lo que sacudió la galaxia. Fue el silencio lo que siguió. Durante 3 semanas, la Tierra. No transmitas nada. Sin telemetría, sin registros de recuperación, sin prensa triunfante. Conferencia. Solo aire muerto después de que el barco de prueba Odyssey atravesara el borde de. La luz aceleró y desapareció en el espacio profundo. Cada observatorio y escucha. Post, desde la cuna marciana hasta la espiral Bond, se puso nervioso. Luego volvió. Odyssey no regresó de la dirección en la que se había lanzado. Reapareció a 20 años luz de la Tierra, a las afueras de la zona neutral del territorio más sagrado del Consejo, un lugar donde ni siquiera el área de corazón bélico se atrevía a volar cerca. Sin 10 niveles de autorización. Nadie había saltado nunca así. No a través. Espacio plegado, no sin abrir agujeros en el subespacio y quemar a la mitad de su tripulación en tránsito. Ninguna especie había. Se atrevió a dar un salto tan ancho, tan sucio, tan inestable. Pero los humanos sí. Y de alguna manera el barco regresó sin un rasguño. No. Quemaduras por radiación. Sin deformación del casco, ni siquiera una firma de calor que coincidiera. Los modelos de consejo. Era como si el barco hubiera ignorado las mismas leyes que Galaxia había pasado siglos respetándolo. 3 horas después de la repentina odisea. Reapareciendo, el Consejo Interestelar convocó una sesión de emergencia. Y eso significaba solo una cosa. La humanidad les había asustado muchísimo. Dentro de la cámara del Consejo, una enorme arena con cúpula de vidrio que orbita sobre las estrellas gemelas de Vilvanas. Todos los representantes de las principales carreras se sentaron en filas apretadas de tensión. El diplomático traniano parpadeó sus 4 ojos en sincronía, sus arcillos, acurrucándose alrededor de su lista de datos mientras revisaba los registros de incidentes. Los Valtari. Ixpeaque siseó algo obsceno en su propia lengua y golpeó un puño huesudo. Sobre la mesa, la habitación latía de miedo. Saltaron a través del desvanecimiento. Uno de el anciano Karul ladró. Doblaron la gravedad cuántica con fuerza bruta. No calcularon los armónicos de Estela. Lo forzaron a abrirse. Crearon una lágrima en el subespacio del tamaño de una luna. El canciller Sarnati agregó, ¿una luna? Maldito seas. Si eso se hubiera derrumbado. No fue así. Vino una tranquila y profunda grava. Voz desde el otro extremo de la cámara. Todos se volvieron. El humano, el representante, el comandante Rev, se paró con los brazos cruzados a la espalda, su rostro ilegible, con la cara de batalla, sin afeitar. Ojos oscuros como el vacío. Él no era un político. Él no estaba aquí para mendigar. Él era un veterano, y hablaba como tal. Probamos la unidad, dijo Reeves, dando un paso adelante. Funcionó. Dimos el salto. Sin víctimas, sin daños, sin pérdida de control. La Odyssey funcionó exactamente como estaba diseñada. Ese no es el punto, gruñó alguien. Reev lo ignoró. La humanidad está acabada. Esperando permiso, continuó. Durante siglos nos hemos visto frenados por regulaciones que todos acordaron, mientras que la Tierra seguía sangrando por sus propias guerras. Nos arrastramos hacia las estrellas, ganamos cada centímetro con fuego y agallas. Y ahora que encontramos una manera de dar un salto adelante, ¿quieres ponernos de nuevo en la jaula? No, susurró el Valtari. Queremos prevenir el genocidio. Los ojos de Reeves parpadearon ligeramente. ¿Es eso lo que crees que es esto? ¿Un arma? ¿Saltaste defensas pasadas, tratados pasados, zonas de advertencia pasadas? Rompiste el límite para un tránsito seguro y dejó un eco warp tan fuerte que colapsó 4 satélites en el sector Pelón. Eso no fue culpa nuestra, dijo Reeves con calma. Sus satélites fueron construidos sobre suposiciones. Los nuestros no lo eran. Y ahí estaba, la amenaza silenciosa detrás de las palabras, la inquietante calma, que solo un hombre que ha visto la muerte de cerca podría ponerse tan fácilmente. Esto no fue solo un avance científico. Esto fue poder crudo, incontrolado e innegable que hizo al resto de la galaxia. Date cuenta de algo aterrador. Los humanos ya no solo se estaban poniendo al día, estaban rompiendo las reglas. Nadie se atrevió a cuestionar. Estaban construyendo cosas que se suponía que no debían funcionar, y ellos lo estábamos haciendo sin pedir permiso a nadie. Eso los aterrorizaba más que la guerra. Atrás, en la Tierra,
en lo profundo de una instalación oculta enterrada bajo las capas de hielo de Groenlandia. El doctor Lennox, el hombre que diseñó el núcleo FTL, se quedó solo frente al motor. Había pasado 14 años construyendo. El zumbido era constante ahora, como si estuviera vivo. Sabía que el Consejo amenazaría con sanciones, tal vez incluso con una guerra, pero no lo hizo. Cuidado, él no construyó la unidad para ellos. Él la construyó para los hombres que murieron creyendo que la Tierra nunca alcanzaría a él. Estrellas. Lo construyó para el niño que vio arder a su padre en un accidente de un viejo transbordador terrestre porque Erstech también lo era. Lento, demasiado tarde, demasiado anticuado para importar. Él lo construyó porque la humanidad había sido subestimado demasiadas veces. Y ahora les tocaba a ellos tener miedo. El comandante Rev apenas se había bajado. El Consejo DEIS antes de que los mensajes privados comenzaran a encenderse en su interfaz neuronal. Advertencias, veladas, amenazas, llamadas urgentes de los patrocinadores políticos de la Tierra. Cada especie con un Stacking Power ahora quería respuestas, y ninguno de ellos confiaba en las que acababa de escuchar. Ignoró a cada uno de ellos. En cambio, activó la línea segura de regreso a Tierra. «Atrápame, Lennox», dijo. Hubo una pausa, un parpadeo silencioso. Entonces la voz crujió a través del implante. Ya escuchando, llegó la voz de Lennox. Tranquilo, plano, la forma en que solo un hombre sin tiempo para posar podría sonar. ¿Viste su reacción?, preguntó Rev. Lo escuché incluso antes de que entraras en la habitación. Lennox respondió. Todo el relevo. Se toca la cuadrícula. Quería ver si entraban en pánico. Lo hicieron. Y lo que es peor, piensan que es un arma. Hubo un silencio en el otro extremo. Entonces Lennox se rió bajo y amargado. Eso es porque es Rev, pero no de la manera que ellos entienden. La mandíbula de Rev se tensó mientras se movía hacia el pasillo de atraque. Guardias alienígenas con ojos. Él con sospecha apenas velada. Uno incluso tomó un escáner al pasar. Solo para detenerse cuando Rev lo miró fijamente. «Explícate», dijo Rev a través de Gritid. «Dientes. Ya lo sabes. Has volado más misiones de las que ninguno de esos diplomáticos ha visto planetas. Lennox», dijo. «Ya sabes cómo comienza la guerra. Sabes lo que asusta a la gente. Y en este momento eso. El motor los asusta más que cualquier flota que hayamos construido». Rev no respondió. Él no tenía que hacerlo, porque Lennox tenía razón. El FTL-9 no solo era más rápido, no fue solo eficiente. Cambió todo. Con un salto, la Tierra había rendido siglos de fronteras interestelares sin sentido. El espacio para la mayoría de las carreras aún era lento, peligrosas, limitadas por lo que el Consejo llamó carriles de deslizamiento estabilizados, rutas tan sobreregulado y fuertemente patrullado que la mayoría de los sistemas funcionaban más como comunidades cerradas que como espacios abiertos. Pero al FTL-9 no le importaban los carriles, la política o la autoridad. Simplemente golpeó atravesó la realidad y llegó a donde quiso. Y ese era un problema que ningún tratado podía solucionar. De vuelta. Tierra. Lennox se inclinó sobre el zumbido del núcleo del motor de prueba, sus ojos inyectados en sangre y hundidos por los días sin duerme, pero su mente afilada como una navaja. Cada variable, cada recalibración, cada reacción microscópica de las bobinas cuánticas le ardía en el cerebro. El motor ya no era solo un proyecto, era parte de él. Había crecido en lo que solía. Está de regreso en Chicago antes de que la ciudad fuera inundada por refugiados de guerra y reubicaciones gubernamentales. Su madre murió en uno de los disturbios por las raciones. Su padre murió en la órbita, quemado vivo en un comercial de transporte porque los protocolos de seguridad de error durante la reentrada. El síndrome de Lennox fue de 12. Nadie vino a explicar a él. Nadie pagó por la muerte. La empresa emitió un oneline. Disculpa y siguió adelante. Esa fue la primera vez que se entiende lo que el poder que realmente significaba. Y la segunda, cuando el Consejo se negó tierra de la oferta de prioridad en la financiación de la ciencia, llamado irresponsable, inmaduro, todavía emocionalmente, inestable como especie, que el rechazo mató a 20 laboratorios de investigación, mató de puestos de trabajo, sueños, esperanza, pero encendió un fuego bajo la gente adecuada, gente como él. Entonces,
Cuando el gobierno finalmente renunció a la diplomacia y recurrió a programas privados de presupuesto negro, Lennox estaba listo. Él tomó las cenizas de cada sistema de propulsión fallido que la humanidad haya construido y forjó algo nuevo, algo peligroso, algo indigno. Él no quería aplausos. Él quería respeto. Y si no, el miedo lo haría. Por encima del planeta Argaren 6, en lo profundo de un estación de investigación encubierta perteneciente al dominio Rukar, varios oficiales de inteligencia de alto rango revisaron el salto. Datos recopilados durante el regreso de la Odisea. Los resultados no tenían sentido. No hay firma de decadencia, murmuró uno de los oficiales. Dispersión sin neutrino. Sin sangrado, agregó otro. Es como si la nave pasara por alto el subespacio por completo. Imposible, gruñó el almirante. Entonces explique esto, espetó el analista proyectando un video por toda la habitación. El barco no solo apareció. Eso, materializado. Como una sombra siendo llenada por la luz, apareció a la vista con un suave ondulación de distorsión, intacta, sin rasguños, como si nunca se hubiera movido a través de la física hostil. Eso es, ni un salto, susurró alguien. Eso es reescribir la ubicación. Lo que significaba que la humanidad había descubierto cómo moverse, no a través del espacio, sino alrededor, doblando el mapa, quemando los huecos. No estamos solo detrás, dijo el almirante, sentándose con fuerza. Somos obsoletos. Reev se sentó en el Mistral, su nave de descenso personal de largo alcance, mirando fijamente al espacio profundo cuando la nave abandonó el espacio aéreo de Consejo. Sus pensamientos ya no estaban en política. Estaban en guerra, porque eso era lo que venía. Quizás mañana no, quizás ni siquiera este año. Pero la Segunda Humanidad se negó a desmantelar el proyecto FTL. La cuenta regresiva comenzaría. Lo había visto antes en conflictos fronterizos y colonias fallidas. El miedo al desequilibrio, la mentira de la paz manteniendo a todos cómodos hasta que alguien demostró que no podían serlo. Contenido más. Y la humanidad acababa de demostrarlo alto y claro. Él había leído informes del Comando de Defensa de la Tierra. La mitad de las flotas ya estaban realizando simulacros en condiciones de apagón. Los transportes civiles estaban siendo modernizados con placas furtivas. Búnkeres subterráneos estaban siendo silenciosamente. Se expandió por debajo de Marte y Europa. No porque la Tierra quisiera la guerra, sino porque la Tierra sabía que vendría. Ellos no. Quiero estar listo. Tenían que estarlo. Reev cerró los ojos por un momento y dejó que el zumbido del barco se instaló en su pecho. Le recordaba a los viejos barcos de transporte. Él sirvió. Los que contaste duermen en minutos robados y sueñan en el número de amigos que regresaron. Nunca pensó que viviría lo suficiente como para ver que la tierra dejara de arrastrarse. Pero ahora ellos volaban, y era solo cuestión de tiempo antes de que alguien intentara derribarlos. La sesión de consejo de emergencia se convirtió en caos después de que Reev se fuera. Algunas razas pidieron sanciones. Otros exigió un bloqueo alrededor de la Tierra. Unos pocos, como los Varnai, susurraron sobre First. Huelgas, pero nadie lo dijo abiertamente. Nadie quería ser quien encendiera el fósforo hasta que una sola voz abrió paso. El ruido. No se detendrán, siseó el altoparlante de los Valtari. Su voz. Hielo sobre vidrio roto. Nunca lo hacen. Los humanos nacen desafiantes. Está en su huesos. Buscan el dominio a través de la invención. Arman la necesidad. No piden permiso. Ellos toman. Ella hizo una pausa, dejando que sus palabras se cocinaran a fuego lento en el aire silencioso. Saltarán de nuevo, y la próxima vez saltarán a territorio que no somos. Preparados para defenderse. Una oleada de inquietud se extendió por la cámara. Y en ese momento, el consejo. Entendido. La pregunta ya no era si los humanos volverían a saltar. Era dónde. Lennox observó cómo se iniciaba la cuenta regresiva para la próxima prueba de salto. Completamente fuera de los libros. Sin supervisión del consejo, sin protocolos de seguridad, solo crudo. Distancia. 50 años luz directamente a través del sector no regulado más denso. En el espacio local. ¿Es esto sabio? Su asistente preguntó en silencio, de pie justo, detrás de él. No, dijo Lennox. Es necesario. Tocó la última tecla.
La nave de prueba Vanguard desapareció con un destello tan pequeño. Apenas iluminó la cámara, y 32 segundos después volvió a sonar de su destino, limpio, entero. En el objetivo, Lennox dejó escapar un largo suspiro. Parte asombro, agotamiento parcial. Díselo, Arif, dijo en voz baja. Funciona. Es estable y es más rápido que cualquier cosa viva. El asistente asintió pálido. ¿Crees que el consejo intentará algo pronto? El rostro de Lennox se oscureció. Ya lo están, pero no importará. Volvió a girar hacia el motor. Esperaron demasiado. Ya nos hemos ido. Comenzó con un silencio. De la transmisión. Sin fanfarria, sin advertencia. Solo una única ráfaga cifrada que llegó al perímetro exterior del puesto de escucha militar de la Tierra en Titán. Origen desconocido. Código de prioridad rojo. Orden del Consejo interceptada. Desactivar. Proyecto FTL-9 por cualquier medio necesario. Acción encubierta autorizada. Biológico. Terminación permitida. El teniente Harris miró fijamente el mensaje en la pantalla, con el corazón latiendo con fuerza. Pecho. Él no era un soldado. En realidad no. Se había inscrito para dirigir sensor. Eras y escaneo de cháter en el espacio profundo, para no leer órdenes de matar de la mayoría. Poderosa coalición interestelar existente. Ni siquiera se movió al principio. Simplemente me senté allí, con los ojos fijos en las palabras, preguntándome si se trataba de una broma cruel o un error del sistema. No lo era. Los encabezados de cifrado coincidían. El rastro. Vac lo confirmó. El Consejo dio luz verde a un asesinato. Venían por Lennox. En la Tierra, Lennox no tenía idea. Estaba en lo profundo del complejo subterráneo, observando él. Pruebas de estrés finales en el núcleo FTL del Vanguard. Estaba funcionando mejor que cualquier modelo predicho. La latencia de estabilización se redujo a casi cero. Distorsión espacial. Se mantuvo consistente. El barco podía saltar una y otra vez sin perder. Integridad estructural. Pero eso ya no era lo que le importaba. Fue en lo que podría convertirse el núcleo. La versión actual fue solo el comienzo. Lennox ya había comenzado a trabajar en un prototipo que no podía transportar un barco, sino flotas enteras. Un nodo de anclaje de todo el sistema. Eso podría arrastrar a un grupo de batalla a través de las estrellas como un gancho a través de la tela. Fue una locura. Imposible. Pero también lo fue. Todo lo demás hasta que los humanos lo hicieron primero. Se inclinó hacia adelante, haciendo que Tini ajustes a los algoritmos de simulación cuando su segundo al mando, el mayor Deak, entró en la cámara. El hombre parecía tenso. «No has comido», dijo Deak. «Yo no soy hambriento. No has dormido. No estoy cansada». Deak hizo una pausa, con los ojos escaneando el equipo. «Van a venir por esto». «Lo sé», dijo Lennox sin levantar la vista. «No lo sabes», insistió Dee, en voz baja. «Ahora, interceptamos conversaciones de la inteligencia del Consejo. Han iluminado de verde a negro. Operaciones dentro del espacio Terran. Sin negociaciones, sin ultimátums. Están saltando directamente a los cuchillos en la oscuridad». Eso hizo que Lennox mirara hacia arriba. «¿Estás seguro?» «Tan seguro como una bala en la cabeza». Lennox se dio la vuelta y apagó lentamente la consola. Luego aceleramos la línea de tiempo para el próximo salto para la militarización. La mandíbula de Deak se apretó. Dijimos que no haríamos eso a menos que nos forzaran. Simplemente lo hicieron. El comandante Rev estaba en ruta de regreso a la Tierra a bordo de Mistral, pero a mitad del vuelo se desvió a una estación repetidora orbital segura sobre Europa. La razón, nombre, Agente Kallen. Rev no había escuchado el nombre en años, no. Desde su última misión de archivo negro en el cinturón exterior. Kallen era uno de la vieja raza, operaciones profundas, identidad cero, conocido por solo un puñado de expertos militares. Si Zen se estaba acercando, significaba algo. Estaba saliendo por las grietas. Reeves entró a la cámara de interrogatorio congelada y activó el enlace seguro. «Calons». La voz atravesó distorsionada y áspera grava. «Tienes un topo del Consejo en él. Programa FL». Reev no parpadeó. «¿Quién?» «Aún no lo sé, pero está devolviendo las coordenadas del objetivo al consulado de Varnay». El siguiente salto de la vanguardia fue programado para el sector 19, Alfa Delta. «Correcto». Reev se congeló.
Ese sector está clasificado. Solo Lennox, Deak y yo lo sabemos. Bueno, ahora el Consejo también lo sabe. Y rastreo un pin encubierto del satélite orbital Terran 04 Beta. Alguien está goteando. Inicie Windows. Reeve apretó los puños. ¿Por qué? Dime. Porque si el topo tiene éxito, no será solo un revés. Planean usarlo como justificación para una prevención. Huelga. Pierdes Vanguard. Golpean el complejo FTL en una semana. Y la Tierra no puede ganar un escenario de primer ataque, murmuró Reeve. Todavía no. Entonces, nos aseguramos de que ese salto suceda limpio. Y el topo, la cara de Reeve se endureció. Déjame eso a mí. En la Luna, Europa, enterrada bajo 10 kilómetros de hielo y Tech, el equipo de operaciones FTL realizó diagnósticos finales en Vanguard. El lanzamiento fue programada en menos de 6 horas. La seguridad se había triplicado. Los registros de acceso fueron borrados, pero la paranoia seguía vigente. En el aire, Deak personalmente supervisó cada combustible transferencia de núcleo, cada refrigerante con pruebe, cada calibración de relé subespacial. Él no confiaba en nadie más ahora. No. Incluso sus textos senior. Había demasiado en juego. Lennox permaneció en silencio, moviéndose entre salas de control como un fantasma. Cada paso resonaba como una cuenta regresiva. Ellos no. Habla sobre la orden de matar. No hablaron de traición, pero todos lo sintieron como una sombra que seguía moviéndose solo, fuera de alcance. Luego, justo después de la medianoche, UTC Reeve llegó, sin anuncio, sin escolta, solo y con equipo de campo completo, su arma de mano, agachado, su rostro encerrado en esa expresión de fría certeza. ¿Confías en tu gente?, le preguntó a Deak. Solía hacerlo. Entonces no es suficiente. Barrieron la base manualmente. Reeve se llevó los laboratorios más profundos mientras Deak limpiaba los pisos de ingeniería. No fue hasta que llegaron a la bahía del servidor de IA que lo encontraron. Un transmisor oculto enterrado debajo de una refrigeración. Conducto enmascarado bajo un protocolo de mantenimiento ficticio. «Apágalo», Reeve ladró. Un técnico lo intentó, pero la señal se disparó. Demasiado tarde. La baliza pulsó una vez. Luego, murió. Los cruceros de ataque de Varna tenían las coordenadas. 23 minutos después, Reeve. Me paré en el centro de operaciones, con los brazos cruzados, mirando la cuenta regresiva del reloj de salto. ¿Todavía quieres lanzar?, preguntó Dee. Tenemos que hacerlo, dijo Reeves. Si nos demoramos, perdemos. En el momento en que parpadeamos, se mueven. Ya no se trata de hacer pruebas. Esto, se trata de mensaje. Y si nos disparan desde el cielo, entonces contraatacamos. Lennox se adelantó entonces, dejando un bloque de datos. No lo harán. Reeve se volvió. Pareces confiado. ¿Por qué he terminado de esconderme?, dijo Lennox. Instalé un núcleo secundario dentro de Vanguard. No solo por el poder. Este registra datos de salto a resolución cuántica, lo que significa que cuando este barco salte, tendremos pruebas, no teoría, no matemáticas, realidad. Podremos mostrarle al universo que hemos dominado algo que todavía llaman imposible. Reeve lo miró. Sabes que nunca nos creerán. No me importa. Lennox dijo que aún lo sabrán. Eso es suficiente. El lanzamiento fue silencioso. Sin prensa, no. Celebración. Solo una docena de personas dentro de una habitación de concreto, viendo cómo se desarrolla la historia. La vanguardia se levantó con un susurro de poder. Luego desapareció. 10 segundos. 20:42. Salta con éxito. La IA de control confirmó. Telemetría recibida. Ubicación verificada. Todos los sistemas nominales. Un suspiro atravesó la habitación. Lo habían vuelto a hacer. Pero antes de el alivio pudo calmarse. Las sirenas de advertencia comenzaron a gritar. Múltiples firmas warp entrantes. Alguien gritó. 3 cruceros Varnae cerrando rápido. La voz de Reeves resonó. Bloqueo de sonido hacia abajo. Inicia el protocolo de apagón. Consigue él. Flota en comunicaciones. Deak corrió hacia la consola. Tenemos 30 segundos antes de que entren. Rango. Entonces Lennox habló. Calma. Frío. Número. Déjalos venir. Reeves giró. ¿De qué demonios estás hablando?
Los ojos de Lennox brillaban con algo más que orgullo. Quieren detener el progreso con miedo. Déjalos ver que, en cambio, hemos construido. Reeves abrió la boca, pero antes de que pudiera discutir, la proyección en la pantalla principal. Desplazado. Los cruceros Barnett abandonaron Warp y se detuvieron. Solo se congeló allí como estatuas en el espacio. Pasaron los segundos. No se dispararon armas. Sin avance. ¿Qué demonios? Susurró Dee. Mira, dijo Lennox, señalando el pantalla. La vanguardia estaba detrás de ellos. Había saltado de nuevo sin previo aviso, directamente a sus espaldas. Y no fue solo. Desde las profundidades del espacio, dos naves más aparecieron parpadeando. Artesanías más pequeñas. Equipado con núcleos FTL de etapa temprana. No buques de guerra, no amenazas, sino pruebas. La humanidad lo había hecho. Ahora tenían capacidad de flota, y todas las especies que observaban sabían lo mismo en eso. Momento. La Tierra ya no era el desvalido. Los cruceros Barnay flotaban en el espacio como depredadores congelados, tomados por sorpresa por presas que habían evolucionado más rápido de lo que nadie creía posible. Sus armas se mantuvieron frías, sus motores zumbando bajo, pero nadie en la sala de mando Terran confundió esa quietud con paz. No se estaban retirando, estaban recalculando. Reev recorrió el piso de operaciones, con los ojos fijos en la transmisión en tiempo real. El Vanguard y sus dos barcos acompañantes flotaron justo más allá del perímetro del crucero, burlándose de ellos con tranquilidad. Dominio. Fue un movimiento que ninguna fuerza alienígena esperaba de los humanos. Coordinado, preciso y sin miedo. No dispararon, murmuró Deak medio, con incredulidad. No pudieron, respondió Riv. Fueron atrapados con los pantalones bajados. Tú, haz un movimiento como ese. Maldita sea, mejor asegúrate de ser el monstruo más grande en el agua. Lennox se paró detrás de ellos, con los brazos cruzados mientras veía a los cruceros a la deriva como lobos heridos. Ahora saben que no somos presas. Aún así, no significa que no volverán con un paquete más grande, dijo Reeves. Oh, lo harán, respondió Lennox. Pero para entonces, tendremos algo más grande esperando. Deak miró por encima. ¿Cuánto más grande? Lennox no respondió. Él no necesitaba hacerlo. La verdad era que la siguiente fase del proyecto, la que solo un puñado de personas en la Tierra conocía, ya se está construyendo bajo el Pacífico Sur en una instalación de zona negra tan enterrada y aislada que incluso orbital. Los escáneres solo mostrarían rocas y agua. No era solo un barco, era un arma. Oh, al menos podría ser porque el nuevo núcleo no solo permitía saltos. Podría tirar. 3 días después, el interestelar. El Consejo se reunió una vez más. Esta vez no en Tanis, sino en terreno neutral, orbitando la estrella en descomposición en Kes. Un lugar elegido por una razón. No tenía sistema planetario, sin rutas comerciales y sin valor estratégico. Significado, si las cosas salieran bien. Al sur, nadie se lo perdería. Rey volvió a entrar solo en la cámara. No, asesores. Sin escolta militar, solo las botas gastadas de un comandante terrano y él. Ojos de un hombre que había enterrado a más soldados de los que podía contar. El portavoz del Consejo, un alargado, criatura del elenco Moray, se dirigió a la habitación con rigidez ceremonial. Comandante Rey de la Asamblea Terran, se le convoca a rendir cuentas por las recientes violaciones de FTL y las violaciones no autorizadas. Demostración de fuerza en el sector Epsilon Tau. Rey ni siquiera se inmutó. No autorizado por ¿quién? El Consejo, respondió secamente el orador. ¿Te refieres al mismo Consejo que nos negó la tecnología Warp durante 100 años mientras la vendía a Varna, de Iri? ¿Y el Katarn? El mismo Consejo que bloqueó nuestras subvenciones científicas porque los humanos eran demasiado agresivos para los pacíficos. Avance. Estallaron murmullos. El delegado Baltari siseó algo, gutural en voz baja. La voz de Reeves bajó. No me sermonees. Autorización. Hemos jugado con tus reglas el tiempo suficiente. Desestabilizaste los carriles subespaciales. Rompiste Traciano. Diplomático. Violaste el acuerdo enal y pusiste en riesgo los territorios del Consejo con tu impulso experimental. No pusimos a nadie en riesgo. Acabas de darte cuenta de que tu control ya no es absoluto. La cámara se quedó en silencio. Ese era el momento.
Justo ahí, el momento en que todos, me di cuenta de que el viejo juego había terminado. La ilusión de control, la jerarquía de la tecnología, el lento avance de la diplomacia, todo se hizo añicos. Y Reev se paró en medio de ella, sin pedir disculpas. ¿Qué quieres de nosotros? Él dijo. Finalmente, ¿quieres que dejemos de explorar, que dejemos de inventar, que nos arrodillemos porque hiciste algo que no pudiste? La voz del portavoz del consejo se suavizó. Queremos estabilidad, comandante. Reev se rió una vez seco. Número que desea. El poder y el hecho de que ahora lo tengamos te asusta muchísimo. El delegado Baltari se puso de pie de repente. Entonces que sea la guerra. La cámara estalló. No, silenciala. Ella dice la verdad. Los humanos deben ser contenidos. Pero el orador levantó la mano. Siéntense todos. Tú. La Baltari miró fijamente pero obedeció, recostándose en su asiento como una depredador esperando la próxima apertura. Comandante Reev, dijo el orador, esto es tu última advertencia. Deshabilite el programa FTL, desmantele Vanguard y vuelva a la investigación WARP regulada o aislamiento facial. Sin comercio, sin pactos de defensa, sin acceso a consejo protegido. Pasillos. Reeves dio un paso adelante lentamente. Hazlo, él dijo. Los jadeos siguieron. Hemos estado aislados antes. Sobrevivimos entonces. Vamos a sobrevive ahora. Pero si un espía más toca suelo terrano, si una nave más cruza a nuestro espacio sin una baliza, si un operativo más intenta matar a mi gente. Hizo una pausa, dejando que las palabras colgaran como una guillotina. No responderemos con sanciones. Vamos a responda con ojivas FTL lanzadas a sus océanos antes de que pueda parpadear. El silencio que siguió fue completo. Entonces Reev se dio la vuelta y salió. De vuelta en la Tierra, el mensaje de consejo llegó al alto mando terrano en cuestión de minutos. Tú, están exiliados. Todas las alianzas terminadas. Cualquier avance tecnológico adicional será tratado como hostil. Era oficial. La humanidad estaba sola. Y nadie estaba de luto. Dentro de la base de la montaña donde se estaba ensamblando el núcleo de próxima generación Sename Godook, Lennox se paró ante un esquema en vivo del dispositivo. El prototipo no era elegante. No fue elegante, pero fue aterrador en lo que podría hacer. Porque Godook ya no se trataba de velocidad. Eso se trataba de control. Con este núcleo, la flota terrestre no solo podía saltar, sino que podría llegar al subespacio e interceptar saltos enemigos en tiempo real. En teoría, podían sacar barcos de los corredores de salto, obligándolos a rematerializarse violentamente a mitad del tránsito. Ninguna especie había creado campos gravitatorios subespaciales artificiales lo suficientemente fuertes como para hacer eso. Ninguna especie se habría atrevido. Pero los humanos terminaron pidiendo permiso. El mayor Deak miró fijamente el esquema en incredulidad. Esta cosa podría destrozar un acorazado en pleno salto. Sí, respondió Lennox. Tú, planeando decírselo a Reev, Lennox hizo una pausa. Solo si lo construimos. Estás construyendo. Eso. Lennox asintió una vez. Entonces sí. La traición llegó 2 días después. El topo, enterrado profundamente dentro del propio aparato de inteligencia de la Tierra, transmitió el esquema del gancho de Dios a un anónimo. Faro de relevo del Consejo escondido en el anillo de asteroides cerca de Plutón. Pensaron que pasó desapercibido. Pero no fue así porque Calvin todavía estaba mirando. Interceptó el paquete a mitad. Explotó, rastreó la fuga y activó una bandera roja que golpeó a Revesachude justo cuando él estaba recorriendo el complejo de lanzamiento FTL en Phobos. Un nombre apareció en la pantalla. Director Miles Alver. Reev se congeló. Alver había sido su mentor, su superior, un hombre que estuvo a su lado durante las rebeliones orbitales, que firmó las primeras pruebas de campo FTL, quien dio fe de Lennox cuando nadie más lo haría. El estómago de Reev se revolvió. Él no lo hizo. Titubea. Dentro de 1 hora, Alver estaba encadenado. El interrogatorio no fue limpio. Eso no fue sancionado. Ni siquiera era técnicamente legal. Pero a Reev no le importó. Les diste los planes de Godook. Alver no dijo nada. ¿Por qué? Reev exigió. Intentaron matar a Lennox. Amenazaron con la guerra. Ellos quieren volverse. Tierra en otra raza de clientes como los cataríes.
Y les diste nuestra única ventaja. La voz de Alver era Oaro. ¿Por qué somos? No estoy listo. Ya lo hemos hecho. No. Alvern escupió. Has pinchado la galaxia, pero no has visto lo que sucede cuando responde. ¿Crees que los Varnai son lo peor? No son nada. Son herramientas. El Consejo tiene flotas escondidas en el espacio negro. Armerías más antiguas que nuestra especie. Drones de exterminio controlados por IA que hacen que las armas nucleares parezcan juguetes. No estamos peleando. Gobiernos, Rev. Estamos amenazando el orden de un imperio que ha existido durante 10.000 años. Reves manos calvas en puños. Entonces, tu respuesta fue traicionarnos. Los ojos de Alvern, inyectados en sangre y temblando. Conocía el suyo. Mi respuesta fue la hora de Tobías. Reev se dio la vuelta y salió. Él no lo hizo. Di otra palabra. Esa noche, Reev se quedó solo afuera de la percha de Phobos, mirando las estrellas. Sin sonido, sin charla, solo el vacío y el sutil zumbido de los barcos esperando. Lanzamiento. Lennox se paró a su lado. ¿Él dijo por qué? Él preguntó. Riva sintió. Miedo. ¿Le crees? No tengo el lujo. Se quedaron allí en silencio, los dos. Ellos mirando a la oscuridad más allá de la cúpula. Lennox finalmente rompió el silencio. Luego lo construimos. Reev miró por encima. Dios lo terminamos. No porque queramos guerra, sino porque ya estamos en una. Reev respiró hondo. Del tipo que vino de un hombre que sabía lo que costaba la guerra y estaba dispuesto a pagarla de nuevo. Luego nos aseguramos de que éste termine de manera diferente. Eran las 0400 UTC cuando el orden codificado era dado, no gritado, no anunciado, solo transmitido a través de una ráfaga endurecida. Relé de Phobos a la tierra de los negros de comando de la flota, nodo bajo el océano Índico Zanja. El comando fue de 4 palabras. Enterrado en una corriente de ambiental de telemetría. Ejecutar la fase 1. Grabar tranquilo. Comando de la flota no necesitan aclaración. Que había sido de perforación para este momento desde el día en que la vanguardia regresó de su segundo salto. Ellos ya sabían su papel. Cada salto corredor, cada fallar. Seguro. Cada contingencia se había escrito, probado y ajustado en su lugar. Hace meses. Y ahora era el momento de usarlo. El objetivo no era una flota. No fue una instalación militar. Fue peor. Era un nodo repetidor, un espacio profundo. Satélite de sincronización cuántica enlazado por el Consejo no tripulado escondido cerca de la luna helada de Corvox Prime. Uno de la docena de ojos clave de la matriz de comunicación del Consejo. Destruirlo no sería para ellos, pero lo cegaría lo suficiente como para perderse la jugada real. Crucero de operaciones encubiertas de la Tierra, Blackbeard 1, lanzado desde el otro lado de Europa. No salió volando. Saltó, saltando hacia doblado. Subespacio tan rápido que los detectores de gravedad apenas agitaron. Nadie fuera de la Tierra siquiera lo detectó. Y menos de 4 minutos después, emergió a 10.000 kilómetros del nodo repetidor. La ojiva que llevaba fue el primero de su tipo, el FTL Divergence Core, construido para no explotar en espacio convencional, pero dentro del propio espacio de salto. Cuando detonó, el espacio se inclinó hacia adentro, en sí mismo brevemente, lo suficiente. El nodo desapareció en un campo de colapso. Eso convirtió su matriz de sincronización de datos en cenizas. Desaparecido, vaporizado. Sin alarmas, no. Escape. Le habían arrancado uno de los mejores ojos del Consejo. Silencioso, preciso. Y esa fue la advertencia. La Tierra había lanzado su primer puñetazo. De vuelta al mando del Consejo, estalló el caos. Salió 6 horas después cuando la matriz de sumideros no volvió a estar en línea. ¿Qué quieres decir con que se ha ido? Ladró. Chaleco de alto táctico del dominio Varnai. Queremos decir que no está respondiendo. Las comunicaciones Arnati, dijo el supervisor con firmeza. La telemetría del subnodo 4G confirma que la estructura física ya no está transmitiendo. Ya se ha destruido o eliminado. Imposible. Besiseo. Ese nodo es protegido contra ataques de plasma y microestresores de salto. Ninguna flota primitiva. No era una flota. Otra tecnología. Interrumpido. ¿Qué? La pantalla cambió, mostrando datos de rastreo. Apenas un susurro de
energía, pero la firma era inconfundible para quienes sabían leerla. Fue una implosión basada en F-Tel-Based, dijo el técnico. La capa espacio-temporal misma se dobló. No le dispararon, lo borraron. El consejo. Chamber cayó en un horrorizado silencio. Durante siglos, las armas habían evolucionado dentro de límites. Martillos gravitatorios basados en plasma, cinéticos, nucleares e incluso experimentales. Pero ninguna raza se había atrevido jamás a manipular la física plegable como método de destrucción. Fue visto como inestable, incontenible. Pero a los humanos no les importaba. Ellos construyó algo que podría colapsarte sin siquiera entrar en tu espacio aéreo. Reeve se paró en la sala de guerra en la Tierra, mirando fijamente la imagen del nodo faltante. La habitación estaba llena de frío. Silencio eficiente. Nadie aplaudió. Nadie sonrió. Porque esto no fue una victoria. Fue una declaración. El segundo ataque está listo, informó Deak, entrando con nuevos datos. Pizarra. Ataca el depósito de municiones de Qatar cerca del alcance de Groland, completamente sin tripulación. Pero es donde fabrican campos supresores para las flotas del Consejo. Reeva sintió una vez, cronometrando menos de una hora. Lennox ya estaba allí apoyado en el borde de la mesa de mando. No había dormido en 48 horas. Su ropa era arrugado y sus manos manchadas con gel de diagnóstico. Pero parecía vivo, eléctrico. Funciona, dijo rotundamente. Ya hemos confirmado 3 picos FTL exitosos. Detonaciones dentro de burbujas de salto controladas. Ahora podemos apuntar a objetos mientras están en tránsito. Reeb lo miró. ¿Me estás diciendo que podemos dispararles incluso antes de que lleguen? No, dijo Lennox. Estoy diciendo que podemos sacarlos de los saltos a mitad de camino y detonar núcleos dentro de su espacio de plegado. Es como arrancar a alguien de un teletransporte y arrojarlo a través de una pared hecha de matemáticas. Deak silbó bajo. Eso no es solo un arma, dijo. Eso es aniquilación estratégica. Lennox asintió. Y solo acabamos de. Empecé a escalarlo. El segundo golpe ni siquiera hizo ruido. El consejo no escucharía sobre. Durante 3 horas más, cuando uno de sus ingenieros intentó hacer ping al depósito de Groan y no obtuvo nada más que espacio muerto. Y para entonces, la Tierra ya había lanzado un tercer ataque, esta vez dirigido directamente. En la estación de reabastecimiento militar de Ayari, sobre la luna, Cator-2. Pero esta vez, el Consejo lo vio. Una nave exploradora del espacio profundo en un circuito de reconocimiento atrapó al débil. Firma del barco de ataque terrano saltando y desapareciendo con la misma rapidez. Luego, 10 segundos después, el anillo central de la estación se dobló como papel y se esparció a vacío. Las imágenes se extendieron como la pólvora, sin apagones de prensa, sin negaciones estratégicas. El universo vio a la Tierra atacar 3 objetivos en 12 horas con armas con las que ninguna otra raza se había atrevido a soñar. No lo hicieron con flotas. Lo hicieron con precisión, con fría intención. Y por primera vez en la historia del Consejo, cada gran potencia llamó a un Consejo de Guerra de Emergencia, sin un solo voto de oposición. En la parte más profunda del espacio del Consejo, donde se almacenaban los viejos códigos y yacían las doctrinas militares de larga data, enterrado bajo capas de burocracia, se abrió un solo archivo negro. Proyecto Martillo Estelar, un plan de contingencia de hace más de 600 años, diseñado para su uso, contra amenazas existenciales no negociables. El archivo enumeraba solo 3 condiciones para la activación. El adversario debe poseer un plegado espacial no regulado. Capacidades. El adversario debe demostrar interferencia subespacial ofensiva. El adversario debe atacar preventivamente contra la infraestructura de defensa del Consejo. La humanidad había comprobado todo. 3 cajas. Y así, el Consejo tomó una decisión que esperaba evitar. Autorizó la movilización de la Armada Eclipse. De vuelta en la Tierra, los filtros de inteligencia lo captaron. Instantáneamente. Barcazas Gur-Barnay, silos de señales Arnati, materia oscura de Qatar, cosechadoras, todas ellas moviéndose, redirigiendo, alineándose en formaciones también. Preciso para el comercio o los viajes. Ellos venían. Deak miró la pantalla pálido. Están moviendo flotas. Rivas sintió. Sé qué es esto, dijo Lennox.
El momento. Ellos deciden si acabar con nosotros o perder el control de la galaxia. Reev se volvió hacia él. ¿Está listo, Godok? Lennox dudó. No, admitió. No del todo, pero lo suficiente. Reev no se inmutó. Entonces lo usamos. Solo tenemos un disparo, advirtió Lennox. Si descubren cómo funciona, lo contrarrestarán. Tal vez incluso colapsar los carriles espaciales que necesitamos. Reev se inclinó más cerca. Entonces hacemos que cuente. 12 horas después, salió el mensaje de la Tierra. A todos los canales conocidos de la galaxia. No era una amenaza. No fue una petición. Eso era una verdad. Una voz profunda y resonante habló sobre la pantalla negra. Intentaste contenernos. Tú. Trató de matar de hambre a nuestra ciencia, nuestro impulso y enterrar nuestro futuro bajo su miedo. Pero fallaste. Nosotros no somos conquistadores, pero no estaremos enjaulados. Si vuelve a ingresar a nuestro espacio, no lo hará. Regreso. Y si atacas primero, acabaremos contigo antes de que tu grito abandone tú. De la garganta. Entonces solo silencio. Y un símbolo quemado. En cada pantalla de transmisión. La cresta terrana ahora flanqueada por 2 estrellas. Marcando la vanguardia y el mirlo. 2 barcos, 2 advertencias, 2 promesas. En un oculto sector del espacio profundo, el eclipse de la Armada comenzó su lenta, deliberada camino hacia el espacio Terran. Cada nave tenía 3 veces el tamaño del crucero más grande de la Tierra, erizada de armas, sensores e inteligencia artificial diseñados para el confinamiento planetario. Llegarían en 27 horas. Y el reloj corría. La Armada Eclipse se movió como una tormenta a través del espacio plegado, silencioso, vasto y aterrador. 79 barcos, cada uno una fortaleza de antiguo diseño bélico, propulsados por él. La tecnología de guerra más antigua. Civilizaciones enteras habían sido subyugadas bajo la sombra de esta flota. No fue construido para la batalla, fue construido para la sumisión. Y ahora estaba dirigido a la Tierra. La red de defensa terrestre rastreó en este momento la primera nave plegada en el subespacio detectable. Capas. Núcleo de relevo de Go-Hooks, enterrado bajo el Pacífico Sur, pulsado una vez. Luego activó sus sistemas de amarre. Reev estaba dentro del comando estratégico de la Tierra. Centro. Mandíbula apretada, dedos bloqueados detrás de su espalda. Deak y Lennox estaban al lado. Él, ni hablando. Esta era la línea que no podían descruzar. El momento. La Tierra se convirtió en un verdadero poder o en una lección humeante de ambición. ¿Qué tan lejos?, preguntó Reev. 17 horas antes de que rompan nuestro exterior. Cuadrícula, respondió Deak. La primera oleada incluye 5 buques de guerra clase Dreadnought. El resto están tambaleándose detrás. Todavía están escondiendo a su reina, dijo Lennox. La flota está demasiado ordenada. Ellos han. Tengo algo más grande en la parte trasera. Reev asintió lentamente. No importa. Dios. A Ook no le importa el tamaño. Se volvió hacia Lennox. ¿Está cargada? Lennox dudó. Está cargado. Pero una vez que activemos el pulso primario, sabrán de qué se trata. Solo obtenemos un uso de espectro completo antes de que cambien sus patrones de plegado. Reev caminó hacia la consola de control. Colocó su mano en el frío borde de titanio. Entonces, hagamos que el primer disparo cuente. Dentro de la cámara de gancho de Dios ubicada 10 km bajo el lecho marino, se inició la secuencia final. Las luces rojas parpadeaban a lo largo de los rieles circulares del núcleo. Bobina masiva. Estructuras giradas en alineación, tarareando más fuerte que cualquier sonido natural en tierra. La cámara no era una plataforma de armas en el sentido tradicional. No había armas, no bombas. Fue la gravedad. Gravedad manipulada subespacial de ingeniería pura, que se extendieron como manos invisibles hacia el espacio plegado y se rasgaron. El objetivo fue simple. Unidad Eclipse número 17, nombre en código Colmillo Celestial, Azarnati. Buque insignia armado con blindaje de malla cuántica y núcleos en señuelos subespaciales giratorios. Normalmente intocable, normalmente imposible de rastrear. Pero Godok no rastreó. Se sintió 16 horas fuera de la Tierra. Colmillo Celestial tembló. No físicamente, pero la nave. Core tembló. Su sumidero de salto comenzó a flotar.
Al principio, la tripulación pensó que era turbulencia, ruido de fase rutinario, una caída menor del sumidero se corrigió fácilmente, pero fallaron los protocolos de corrección. Entonces el estabilizador falló. Entonces el barco. La masa cuántica comenzó a estirarse como si algo la hubiera agarrado por el cuello de una realidad que no estaba destinada a ser tocada. Dentro de la cubierta de mando, el comandante de la flota de Cernati ladró para que se desconectara del sumidero de emergencia. Pero ya era demasiado tarde. Dios pulsó. Doblar el espacio dividido y el colmillo celestial era arrancado a mitad de salto, arrancado de su pasillo y arrojado al espacio real a 4,66 años luz de su rumbo. El barco chocó. Espacio normal como un meteorito chocando con materia sólida. La parte delantera de la embarcación se derrumbó. Revestimiento del casco destrozado. Contención del núcleo rota. Luego el insulto final. Una implosión FTL. Ojiva transportada por el dron Espectro 9 de la Tierra detonada dentro de la estela subespacial. Abandonado por la salida forzada del barco. Dobló los restos en nada. 1. Momento en que un barco con 3.000 tripulantes, el siguiente desapareció, borrado del cielo. Reev observó. La reproducción sin parpadear. Sin celebración, sin vítores, solo silencio. Esa es una, dijo. Deak murmuró. La flota se dará cuenta. Ya lo han hecho. Porque el resto de la armada Eclipse se había detenido. El avance de la flota se detuvo a miles de kilómetros del espacio terrestre. La confusión se extendió por sus canales. Preguntas silenciosas sin respuestas claras. Luego, el buque insignia de Varnay, Rusles O'Reilly, emitió la transmisión de toda la flota. Uno de los nuestros ha desaparecido. Los humanos lo hicieron. No fuego. Alcanzaron la formación del cambio. Enfréntate a Cloak. Prepárese para lo no lineal. Ataque. Era la primera vez en siglos que la flota Eclipse había alterado su rumbo a mitad de combate. Fue la primera vez que sintieron miedo en la Tierra. Lennox ejecutó cálculos como Godook. Comenzó su fase de enfriamiento. Eso sacó más de las bobinas de celosía de lo esperado, dijo frunciendo el ceño. Tenemos un ciclo de 12 horas antes de que podamos usarlo a plena potencia nuevamente. ¿Podríamos ser parciales? Preguntó Deak. ¿Para tirones? Sí. Para. Número de destrucción. Necesitamos carga completa. Reeves miró fijamente el mapa estelar. El resto de la flota seguía ahí fuera, peligrosamente cerca, todavía capaz de acristalar una ciudad en segundos. Simplemente los hicimos sangrar, dijo Reeves. Ahora van a tomar represalias. Entonces mantenemos la línea, respondió Lennox. No, dijo Reeves. Movemos la línea. Se adelantó y tecleó el mapa hueco. No estamos esperando que terminen su plan. Elegimos el próximo objetivo. Nosotros. Salta al borde de su formación y recuérdale que no son los únicos que pueden alcanzarla. Deak levantó una ceja. Está sugiriendo que contratemos un dreadnought con un prototipo de flota sigilosa. Yo no soy sugiriéndolo. Lo estoy ordenando. 3 naves terranas sigilosas, Sombra, Jabalina y Crisol, saltaron a intervalos escalonados, coordinados a través de unidades cuánticas emparejadas tan precisas que llegaron a una fracción de segundo de diferencia dentro de la capa exterior de la formación del eclipse. Cada uno llevaba una nueva carga útil, el pico de dispersión FTL, un arma diseñada para no destruir naves, pero para destrozar su habilidad para saltar. Una bomba que no lo hizo. Explotó, pero en cambio roció fragmentos de tachón plegados que contaminaron los campos subespaciales locales durante horas. Cuando 3 barcos saltaron en formación, la flota de Consejo no tuvo tiempo de reaccionar. Los picos de dispersión detonaron en un radio de 9.000 kilómetros. Instantáneamente, 7 dreadnoughts perdieron la capacidad de saltar. Su espacio de plegado se cierra. Abajo, atrapado en bucles de reprocesamiento. El pánico llenó la flota. Los humanos no dispararon. Otro disparo. Simplemente saltaron. El comando del Consejo descendió a caos. ¿Qué quiere decir con que entraron al espacio de formación sin ser detectados? Gritó el almirante Qatari. Están usando pliegues de sumidero indetectables, respondió el táctico de Varnay. Algo en su tecnología niega nuestros sensores de fase. ¿Y los picos? Preguntó el Ayari.
Nosotros ni siquiera podemos mover nuestras naves ahora. Estamos sentados patos. Luego retrocedemos, dijo fríamente el delegado Baltari. No, chasqueó el altavoz. Terminamos esto. No terminas la guerra con orgullo. El Baltari siseó. Lo terminas con supervivencia. Pero ya era demasiado tarde porque una nueva señal pasó, encriptado pero legible en todas las frecuencias principales. Fue Rib-Lib, transmitido. Su rostro llenaba todas las pantallas de todos los barcos. Él no sonreía. No quiero gobernar, dijo. No quiero tu territorio. No quiero tus recursos. No me importa tú. Tradiciones. Me importa la tierra. Me preocupo por mi gente. Me importa que pasamos 100 años viéndote tallar las estrellas mientras sangrábamos y mendigábamos obras. Pero ya no mendigamos. Él se inclinó más cerca. Te dimos una advertencia. Ahora te hemos demostrado de lo que somos capaces. No confundas nuestro silencio con miedo. Hemos aprendido de ti. Hemos visto sus guerras, sus traiciones, sus falsas alianzas. Hemos visto cómo termina esto. Pero no esta vez. Porque si vienes por nosotros de nuevo, si siquiera piensas en golpear nuestro suelo, no nos detendremos. Arrancaremos sus flotas del cielo. Lo haremos. Desescribe tu historia. Y nunca nos detendremos. La señal cortó dentro de Rusles Origin. Los Varnai. El almirante se volvió hacia su consejo de guerra. Están mintiendo, dijo un general. No. El almirante respondió. Voz tranquila. Se están convirtiendo. Dios Gancho comenzó su recarga. Toda la fuerza de defensa terrestre fue movilizada. Evacuación civil. Los simulacros comenzaron silenciosamente en las colonias de Marte. Colonias aliadas de la Tierra en Alpha Centauri y Kepler 9 comenzaron a enviar promesas encriptadas de lealtad porque, incluso en el exilio, la humanidad tenía aliados. Y más que eso, la humanidad tuvo impulso. El Consejo estaba sangrando. No de ciudades bombardeadas o planetas perdidos, sino de, algo peor, control. Lo perdían cada día, cada hora. Y no, solo militarmente, políticamente, económicamente, espiritualmente. Carreras de miembros. Quienes una vez doblaron la rodilla ante cada decreto se callaron, distanciándose. Los delegados que alguna vez hablaron con voces unificadas ahora susurraron dudas contradictorias. El antiguo equilibrio que mantenía la paz a través del miedo y la jerarquía se estaba resquebrajando. Y en el centro de esa fractura estaba la Tierra, una especie apenas 200 años después. Los viajes interestelares habían hecho lo que los imperios no pudieron hacer en milenios. Ellos rompió la ilusión de que el Consejo no fue cuestionado. Ilusión de que el tiempo equivale a superioridad, la ilusión de que la obediencia significa paz. Y ahora esa ilusión se estaba haciendo añicos más rápido que las propias estrellas. Dentro de la ciudadela flotante del alto mando de Varnai, el operativo más despiadado del Consejo, Teal'Val, se paró frente a una interfaz holográfica con 4 nodos parpadeantes. Ella fue llamada la estrella viuda en voz baja, no por romance, sino porque cada planeta visitó el tiempo perdido algo es amado. Ella no estaba de acuerdo en flotas. Ella lidió con extinciones. 3 de dispersión de las huelgas, dijo ella fríamente, apuntando las asignadas zonas de impacto. 1 Gravity-Fall de extracción, 2 quirúrgico eliminaciones, y Dios Gancho que se haya recargado. Ahora puede neutralizar cualquier buque con el que se meta dentro de los 27 segundos de su llegada. Un reptil general a su lado clic. Sus dientes. Entonces nosotros dar el primer golpe. Golpear su superficie. Romper su estado de ánimo. Tuviste lo que la Tierra hizo al verse acorralado. El colapso desde el interior. Pero Val no estaba mirando la Tierra más. Ella miraba las estrellas detrás. No, dijo en voz baja. Descubrimos que les dio la idea. ¿Qué? V giró, sus ojos negros como obsidiana. Fragmentos. ¿Crees que una especie primitiva acaba de inventar la extracción por gravedad total? Tú. Piense que los humanos con su tecnología subespacial subdesarrollada y sus instintos emocionales rompieron la única barrera que se mantiene. ¿Eones? Se acercó al general. Lo encontraron. Eso silenció la habitación. V tocó el nodo final. Se expandió hasta convertirse en una estrella. Sistema que ninguno de ellos había visitado durante más de 2.000 años. Sistema 993. Olvidado por la mayoría,
Pero no, por nosotros. Ahí estaba, el bastión hueco. Un experimento fallido de consejo enterrado en una distorsión profunda del espacio-tiempo. Una vez un secreto, ahora un mito. Pero V sabía que era real. Los humanos se habían topado con algo antiguo. Y esa era la verdadera amenaza. En la Tierra, Reeves miró fijamente el mensaje descifrado de su red de espías del borde exterior. Su pecho se tensó. Terval se ha movilizado. Objetivo desconocido. Vector de dirección, exterior oscuro. Hacía años que no escuchaba ese nombre. No desde su días de operaciones encubiertas. No desde el incidente de la colonia Bridge, donde cada hombre, mujer y el niño en el sistema fue borrado sin un solo disparo. Reeb tenía visto las secuelas. La gente se volvió ceniza a mitad de camino, la maquinaria congelada por la mitad. Sin incendios, sin lucha. Solo silencio. Y la marca de una cosa. Neumático. Ella está en movimiento, murmuró. Lennox levantó la vista desde la consola de Godook. ¿Quién? Reeve le entregó la pizarra. Lennox leyó el nombre y su rostro. Cambiado. Pensé que era solo una historia de fantasmas. Ella es real, dijo Reeve. Y si ella es, rumbo a la oscuridad exterior, eso significa una cosa. Ella sabe dónde empezó esto. Lennox lo miró fijamente. Reeve, ¿qué descubrimos ahí fuera? Reeve no respondió de inmediato. Su mano rozó una cicatriz en su muñeca. Se desvaneció. Ahora, pero profundo, te diré lo que nunca puse en los informes. Hace 15 años, Reeve era solo un capitán de reconocimiento y la iniciativa de exploración temprana de la Tierra. Él fue asignado a un sistema sin marcar más allá del límite de Sagitario. Una zona olvidada, marcada, inestable y evitada incluso por traidores deshonestos. Ahí es donde lo encontró. Un satélite abandonado, antiguo pero funcional, transmitiendo en un pulso cuántico no terrestre. Sin lenguaje, solo ecuaciones, capas de datos espaciotemporales comprimidos en un formato sin especies conocidas utilizadas. Él lo trajo, de vuelta contra el protocolo, se lo entregó a un físico marginal. Lennox, entonces deserción nadie escuchó y se quedó en silencio. 2 años después, Lennox presentó el prototipo de bastidor FTL que se convertiría en la base de la ADC. Pero lo que Raven no dijo, lo que enterró incluso desde el comando terrestre, era lo que también contenía el satélite. Advertencia. No palabras, sino imágenes. Reacciones subespaciales simuladas. Núcleo. Detonaciones. Reacciones que se parecían terriblemente a Godook. No fue solo la investigación. Fue contención. La cosa había sido construido para bloquear algo, no dejar algo fuera. Y habían copiado, mejorado, incorporados en ella. Reeve miró a Lennox, en voz baja. Si ella se encuentra el bastión de la primera, ¿qué va a hacer lo que no hemos atrevido? Despertarlo. La cara de Lennox estaba pálida. Luego nos detuvimos ella. La misión recibió el nombre de Night Glass. Sin flota, sin grandes demostración de poder, solo una corbeta sigilosa de salto profundo Terran, Arabus, con una tripulación de 30, elegido a dedo por el propio Reeve. Deak se ofreció para el comando de la misión. Yo no quiero un asiento en la primera fila cuando la Tierra se acristale si arruinamos esto, dijo con una sonrisa. Prefiero estar donde la bala viene de. El salto les llevaría 23 años luz, en el espacio profundo no regulado. Sin relés, sin soporte, solo FTL sin procesar. El Arabus era el único barco lo suficientemente rápido y silencioso como para hacer el viaje sin ser detectado. Dentro, Reeve le entregó a Deak el archivo negro, Proyecto YX-993. Deak lo abrió y vio la última imagen del satélite abandonado. Una estructura hueca del tamaño de una luna, flotando en un bolsillo vacío, pulsando como una estrella moribunda. ¿Qué es eso?, él preguntó. Nosotros no. Lo sé, dijo Reeve, pero el Consejo una vez trató de aprovecharlo. Fracasaron, sellados. Eso lo dejó pudrirse. ¿Y lo desbloqueamos? Riva sintió sombríamente sin saber. Deak cerró el expediente. Luego lo cerramos de nuevo. Arabus dio el salto en 19 horas, cortando la realidad tan finamente incluso. Dios Oak no pudo rastrearlo. Cuando llegaron al sistema 993, las lecturas. Se volvió loco.
Los valores de la red subespacial estaban desactivados. Los campos de gravedad fluctuaban en fracciones de segundo. La deriva temporal era medible, lo que significa que el tiempo mismo era inestable. Y ahí estaba, el bastión. Una masiva esfera metálica marcada por guerras antiguas, partida por la mitad, pero aún palpitando con algo que ni Lennox podría definir. Ni calor, ni energía, voluntad. Y al lado de es un barco, elegante, negro, silencioso, técnico del consejo. Teal'Val había llegado primero. Dentro de la cáscara del bastión, Deak dirigió un escuadrón a través del interior roto. Pasaron estructuras que no tenían sentido, pasillos no euclidianos que se curvaban hacia sí mismos, puertas sin paredes, luces que parpadeaban en colores que ningún espectro debería permitir. Entonces lo encontraron. Una cámara de luz, una consola aún activa, aún ciclando los datos originales. Y en el centro, un cubo de espaceime plegado estabilizado por un caparazón de gravedad. Fuera lo que fuera, pulsado en sincronía con la frecuencia del gancho Dios. «Robamos esto», susurró Dee. Entonces V salió de las sombras, su arma alzada. «No lo robaste», dijo ella. «Lo liberaste». El enfrentamiento duró 7 segundos. Luego de un consejo de Shocktrooper despedido, Deak segundo en el comando devuelve. Fuego. La cámara estalló. Balas de plasma, los gritos, los rebotes. Deak Paloma. Para el cubo, las manos luchando para desactivar la gravedad de la cerradura. Hoja con estocada en V. En la mano. Ella fue rápido, demasiado rápido, pero no más rápido que Deak el disparo. Golpeó a su el hombro, giró su lado. Ella gritó y desapareció en una cortina de humo campo. El cubo de la cáscara se derrumbó. El pulso se ralentizó. Y luego, silencio. Solo silencio. Deak quedó mirándolo, aliento agitado. Fuera lo que fuera, estaba dormido de nuevo. ¿Pero por cuánto tiempo? De vuelta en la Tierra, Rev recibió la señal. Bastión estabilizado. Objetivo neutralizado. Recomiende la cuarentena total del sistema. Lennox leyó el segundo mensaje y miró a Rev. Fue un error, dijo en voz baja. Todo eso. Nosotros no construimos. Dios lo resucitamos. Rev asintió lentamente. Pero ahora lo usamos para proteger, no dominar. Lennox lo miró. ¿Está seguro? Rev volvió al mapa estelar de nuevo. No, dijo, pero estoy seguro de una cosa. Si ellos ven otra vez, Dios no los salvará. El consejo se había quedado en silencio. No es una estrategia. Retirada, no diplomacia. Silencio. Después de que la transmisión Bastión alcanzara su anillo interior, la armada Eclipse comenzó a retroceder barco por barco, despegándose silenciosamente del espacio terrano como lobos, sintiendo un depredador más grande. En la oscuridad, los sensores orbitales de la Tierra registraron sus trayectorias. Ellos no eran rumbo a casa. Se dirigían al sistema 9939 para estudiarlo, contenerlo, rezarlo. Se quedó muerto. Dentro del búnker del Comando Estratégico de la Tierra, Reeves estaba al borde de la mesa hueca, observando su salida. Sin declaración, dijo Deak, entrando en la habitación. Sin disculpas, ni siquiera un farol. «Están conmocionados», murmuró Lennox. «No», dijo Reeves sin apartar la mirada. «Están pensando, recalculando el juego». Lennox se volvió. «¿Crees que se acabó?» Reeves se apoyó en la mesa. Nudillos. Blanco. No, simplemente cambió. La Tierra era diferente ahora. El silencio el espacio no era pacífico. Era sospechoso. Cada satélite, cada puesto de escucha, cada rastro de salto era triple analizado. La confianza se había ido, pero en su lugar algo más fuerte había echado raíces. Miedo y respeto. Dentro de la primera semana del Consejo. Retirada. 27 razas menores enviaron comunicaciones privadas a la Tierra. No amenazas, no. Ultimátums, ofertas, comercio, tecnología, intercambio de tránsito, todo no oficial, todo negable, pero cada uno de ellos impulsado por la misma realización. El viejo poder era frágil, y el nuevo no pidió permiso. En él,
En la órbita de Marte, Vanguard flotó como un símbolo del renacimiento de la Tierra. Reparado, rearmado y ahora mejorado con un pulso de gancho divino secundario estabilizado. Array se erigió como el buque insignia de la red de defensa autónoma Terran. Reeve subió a bordo, con las botas resonando en el largo pasillo. Todos los tripulantes rompieron. A la atención, no por código militar, sino por lo que representaba. Él haría: conviértete en algo más que un comandante. Una línea entre el pasado y el futuro. Un hombre que no solo sobrevivió a la historia. Él lo cambió. En la sala de guerra, Dee entregó el uniforme. Las colonias fronterizas tracianas nos acaban de enviar una investigación formal. Él dijo: quieren que medie en su disputa comercial con Qatar. Reeve levantó una ceja. Nosotros quieren un tercero que no esté alineado con el Consejo. Lennox sonrió desde el otro lado de la mesa. Supongo que ahora somos lo suficientemente independientes como para. Haz amigos. Reeve cerró la pizarra de datos. No buscan amigos. Están cubriendo sus apuestas. Esto no es una disputa comercial. Es el comienzo de un nuevo eje. Más tarde esa noche, Reeve se quedó solo en la plataforma de observación del Vanguard, observando cómo la Tierra giraba lentamente debajo. Ellos, el mármol azul, todavía magullado, todavía con cicatrices, pero vivo. La puerta se abrió detrás de él. Lennox salió más lento de lo habitual. Debería haberlo visto antes, dijo en voz baja. ¿Has visto qué? Que no éramos solo, luchando por ser aceptado. Luchábamos para ser temidos. Reeve no habló. Lennox continuó. No volverán. Ahora no. No hasta que hayan descubierto que era realmente Bastión. Pero ellos vendrán. De una forma u otra. Reeve finalmente habló, en voz baja. Entonces, estaremos listos. Lennox miró hacia abajo. Hice algo, dijo después de una pausa. Reeve se volvió. ¿Qué clase de cosa? Lennox dudó. Luego entregó unidad de chip pequeño. Es una simulación, no ejecutable. Todavía no. Pero es una teoría. Para Dios suspensión espacial a nivel de gancho. Algo que podría pausar la física de sistemas durante varios segundos. Reeve se quedó mirándolo. ¿Construiste una forma de detener el tiempo? No, dijo Lennox. Solo retrasa la realidad. Reeve se embolsó el disco. Esperemos que nunca lo necesitemos. En otra parte de la galaxia, dentro de las cámaras secretas del anillo central del Consejo, el orador se reunió en privado con 4 de los altos delegados restantes. Sus voces eran silenciosas, frías. Ellos interrumpió el equilibrio. Han desbloqueado armas que sellamos por una razón. Ellos infectó a razas más jóvenes con rebelión. El orador levantó una mano temblorosa. Han expuesto nuestra debilidad, pero también han revelado nuestro defecto. ¿Qué es? Construimos la paz a través del miedo y no dejamos espacio para la evolución. La habitación estaba en silencio. ¿Y ahora qué? Él, preguntó Valtari. El orador hizo una pausa larga y lenta. Ahora nos adaptamos. 3 semanas después, él recibió un paquete diplomático encriptado, no público. No es oficial. Dentro de un protocolo propuesto. Ni un tratado, ni una alianza. Un nuevo sistema. Una organización en la sombra, una a la que todos los poderes, antiguos y nuevos, pudieran contribuir a regular las tecnologías subespaciales avanzadas. Un consejo de consecuencias construido no sobre viejas leyes, sino disuasión mutua. No estaba firmado, sin estampar, pero tenía un inconfundible identificador. La señal de datos utilizada solo una vez antes por el portavoz del consejo. Reeve lo leyó 2 veces, luego 3 veces más. Deak y Lennox se sentaron frente a él, observando. Nos están ofreciendo un asiento, dijo Deak. No, respondió Reeve. Nos están ofreciendo un espejo. Lennox frunció el ceño. ¿Significado? Reeve levantó la vista. Están tratando de asegurarse de que nadie les hace nunca lo que acabamos de hacer. Dee sonrió. Bastardos inteligentes. Reeve dejó la tableta. La pregunta es, ¿decimos que sí? Más tarde esa noche, Reeve entró solo en la cámara de comunicaciones personales y activó un canal restringido. La cara. Eso parecía viejo, desgastado, femenino, severo. General Ava Straud, mariscal de la primera flota de la Tierra, oficialmente retirado.
extraoficialmente todavía sosteniendo el último. Anule la clave de la red de defensa orbital de la Tierra. Escuché al Consejo retroceder. Ella dijo secamente. «Lo son», confirmó Reeve. «¿Vas a dejarlos entrar por la puerta?» Reeve dudó. «Quizás». Straud lo estudió. «Hazlo», ella dijo. «Finalmente. Pero no dejes que olviden quién lo abrió». Él asintió lentamente. «Entendido». La primera cumbre tuvo lugar en terreno neutral. No en la Tierra, no en el espacio de Consejo, sino por encima del sistema muerto de Karen 6. Sin planetas, sin recursos, solo escombros e historia. Fue un mensaje en sí mismo, un recordatorio de lo que sucede cuando falla la diplomacia. Reeb llegó a bordo. Vanguard, flanqueada por las 3 naves de escolta furtivas más nuevas de la Tierra, Fortune, Nómada y Martillo Silencioso. No entraron armados a la reunión, pero tampoco llegaron sin vigilancia. La delegación del Consejo incluyó al orador, 2 Valtari, un Hilari e inesperadamente un joven enviado de los Racianos. Los primeros minutos fueron frases rígidas y huecas, saludos cuidadosamente redactados. Entonces Reeb habló primero. «No más ilusiones». El orador asintió. «Acordado. Esto no se trata de paz», continuó Reeb. «Se trata de respeto. No nos arrodillaremos, no mendigaremos, y nunca más esperaremos a que nos dejen avanzar». El orador se encontró con sus ojos. «Tampoco esperaremos que lo hagas». 2 horas después, el documento fue firmado, el protocolo del equilibrio. Un pacto laxo, no de leyes, sino de amenazas. Cada signatario retuvo el control soberano de su espacio y tecnología. Pero el acuerdo requería un monitoreo mutuo de cualquier manipulación de la gravedad Foul más allá del uso civil. Los infractores estarían sujetos a una acción conjunta, no a la unidad, sino a la parodia. Reeb no sonrió cuando lo firmó. Tampoco lo hizo el orador. Pero ambos lo entendieron. La guerra no había terminado. Había evolucionado. Cuando Reeb regresó a la vanguardia, Lennox. «Nos conocimos en la esclusa de aire». «Está hecho», dijo Lennox. «Por ahora», respondió Reeb. «¿Y ahora qué?» Reeb miró por la ventana panorámica. «Ahora nosotros. Mira, construimos, recordamos. ¿Crees que lo intentarán de nuevo?» Reeb no respondió. Se metió la mano en el bolsillo y sacó el chip de Lennox, el que podía pausar la realidad misma. Él se lo devolvió. «Ahora Telo», dijo, «es posible que aún lo necesitemos». Una semana después, en lo profundo de las ruinas del sistema 9939, un dron olvidado del tamaño de un grano de la arena se desprendió de los restos del bastión y envió un mensaje a través del espacio plegado. El mensaje no llegó a la Tierra. No fue al Consejo. Fue más allá del mapa. Y en algún lugar algo respondió. Pero esa es otra historia.